Ejercicios de la clase 11, ¿ya? Sistemas de ecuaciones lineales. Vamos aquí. El sistema de ecuaciones en X e Y, ¿ya? Eso quiere decir que son las incógnitas de las cuales nosotros vamos a tener que encontrar, ¿ya? Y tienen P y Q, que son números enteros, ¿ya? Esos son los números que acompañan a la X y a la Y, que son positivos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Ya? Entonces nos dan tres informaciones para analizar. Si P es igual a Q, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. Eso tenemos que evaluar si es así de cierto o no. 2. Si P es distinto de Q, entonces el sistema tiene una única solución. Y 3. El sistema siempre tiene una única solución, ¿ya? Independiente de los valores que tenga P y Q. ¿Ya? Entonces vamos a evaluar cuáles de esas son ciertas y cuáles son falsas. ¿Ya? Primero, como introducción al tema de sistemas de ecuaciones, estamos hablando de que una ecuación normal, común y corriente, es cualquier expresión matemática que contiene un número incógnito al cual podemos encontrar. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando de una ecuación. En este caso, las ecuaciones lineales son aquellas que tienen la incógnita sin un exponente mayor a 1. O sea, el exponente de las ecuaciones lineales siempre es 1. Es decir, por ejemplo, x más 3 igual a 5. Y ahí tenemos una ecuación donde la incógnita, la x, tiene exponente o está elevado a la potencia 1. Cuando tenemos ecuaciones donde la incógnita está elevada a otro exponente, ahí son otras formas de resolución y serían, por ejemplo, si está x elevado a 2, estamos hablando de una ecuación cuadrática, ¿ya? Pero aquí vamos a trabajar con ecuaciones lineales, es decir, las incógnitas están siempre elevadas a 1, ¿ya? Eso es con una variable, con una incógnita, ¿ya? Cuando tenemos la incógnita x, ¿ya? Pero a veces, en un problema, y eso es muy común, tenemos en una situación particular, vamos a tener una o dos o tres o varias variables que son incógnitas que tenemos que encontrar. Entonces, para ese caso, vamos a tener una incógnita X, una incógnita Y, una incógnita Z, etcétera, ¿ya? Entonces, en estos problemas vamos a ver situaciones y ecuaciones donde tenemos dos incógnitas distintas, en este caso la X y la Y, y a eso se le llama sistemas de ecuaciones. Y en este caso son sistemas de ecuaciones lineales, es decir, la X y la Y están elevados a la potencia 1. ¿Ya? Entonces, para encontrar la solución a estos tipos de sistemas hay varias formas, ¿ya? Hay un método que es gráfico, hay un método que es algebraico, trabajando con la... Hay tres métodos algebraicos que son los principales que se enseñan, ¿ya? Que es el método de reducción, de sustitución y de igualación. Entonces, utilizando cualquiera de esos tres métodos, más el método gráfico, se puede encontrar la solución del sistema. Entonces, vamos a evaluar las diferentes afirmaciones que hay aquí. Vamos con la afirmación 1, ¿ya? Si P igual a Q, entonces el sistema tiene infinitas soluciones, ¿ya? Entonces, en el caso que P sea igual a Q, vamos a tener que P y Q son números enteros positivos. Supongamos que P y Q valen 1, ¿ya? Entonces me quedaría en la primera ecuación de arriba, me quedaría x más y, ya que p y q valen 1, no se escriben antes de las variables, ¿ya? Me quedarían igual a p, que vale 1. O sea, x más y vale 1. Y en la segunda ecuación tenemos qx más pi, ya como ambos valen 1, quedaría x más y igual a q, que también vale 1. O sea, x más y igual a 1. Por lo tanto, las dos ecuaciones, la primera y la segunda, tienen la misma forma. X más y igual a 1 y la segunda x más y igual a 1. Como son la misma ecuación, ¿ya? Tienen las mismas soluciones ambas, siempre. Son, en ese caso, si lo pensamos desde el método gráfico, son rectas en el plano que son coincidentes, ¿ya? En este caso, cada una de las ecuaciones, las dos representan una recta en el plano cartesiano, ¿ya? Y se dice, ya se entiende que hay una solución del sistema de ecuaciones cuando las dos rectas que representan estas ecuaciones coinciden en un punto. Es decir, tenemos dos rectas y en alguna parte del plano estas dos rectas se cortan o coinciden, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, una ecuación que tiene esta recta y la otra ecuación tiene esta recta, y en alguna parte se cortan, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener un par ordenado, ¿ya? Un punto en el plano que tiene unas coordenadas x, y. Y esas coordenadas son precisamente los números, ¿ya? Que responden o que
o que cumplen las condiciones de las dos ecuaciones que están ahí, ¿ya? Pero en el caso de que tenemos acá, para la afirmación 1, como tenemos x más y igual a 1 y la otra ecuación x más y igual a 1, para las dos ecuaciones tenemos la misma recta, es decir, para la primera ecuación tenemos esta recta y para la segunda tenemos una recta que pasa por exactamente el mismo lugar. Por lo tanto, coinciden en todo el plano, o sea, coinciden en toda su extensión de la recta. Y como todos los puntos son coincidentes para ambas rectas, este sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones porque siempre coinciden, ¿ya? En el caso que no fuera la misma recta y coinciden en un punto, tendríamos una única solución que es donde se cortan. Y tenemos un tercer caso, adivinen cuál. ¿Saben cuál es? Cuando las rectas son Paralelas. paralelas, exacto. Entonces cuando las rectas son paralelas no se tocan nunca, ¿ya? Y en ese caso vamos a tener que no hay una solución para ese problema, para ese sistema. Es decir, no existen un par de números x, y que resuelvan o cumplan las condiciones de ambas ecuaciones, ¿ya? Entonces ahí tenemos todos los casos. Y para la afirmación 1, cuando P y Q tienen el mismo valor, vamos a tener que sí tienen infinitas soluciones. Ahora veamos el caso de que P sea distinto de Q, ¿ya? Y ahí vamos a entrar en el segundo caso, ¿ya? En el que les comentaba donde las rectas son distintas. Si las rectas son diferentes, van a coincidir en un punto solamente, ¿ya? Si P es distinto de Q, supongamos que valen 1 y 2, ¿ya? Por darle un valor. Entonces sería P vale 1 y Q vale 2. Sería x más 2y igual a 1. Y en la otro caso sería 2x más y igual a 2. ¿Ya? Y ahí tenemos dos rectas diferentes. ¿Ya? Y en ese caso, cuando son rectas diferentes, ahí vamos a tener que las rectas coinciden. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a identificar si son paralelas o no? En el caso que son paralelas, cumplen una condición súper sencilla. ¿Ya? Tienen los mismos coeficientes en x y en y, pero el resultado de la ecuación es distinto. Por ejemplo, serían paralelas si dijese x más y igual a 0 y x más y igual a 1. En ese caso, la x y la y tienen el mismo coeficiente, tienen los mismos números que los acompañan, pero el resultado es distinto. Ahí, en ese caso, tendríamos unas rectas que tienen la misma inclinación, pero pasan por puntos distintos, entonces son paralelas. Ahí los podemos identificar fácilmente. Entonces, en el caso de la afirmación 2, tenemos que si P es distinto de Q, el sistema sí tiene solución única porque, desde el punto de vista gráfico, vamos a tener que son dos rectas distintas, con distinta inclinación también, y que se cortan en algún punto. Ya no sabemos cuál, en este caso no interesa saber cuál es, sino que simplemente darse cuenta de que esas rectas, al ser diferentes, van a tener un punto de coincidencia en algún lugar del espacio. ¿Ya? Por último, la afirmación 3 dice, el sistema siempre tiene una única solución. ¿Ya? La tercera es falsa, ¿ya? Porque como hemos visto en los dos casos anteriores, vamos a poder tener, por ejemplo, infinitas soluciones o una solución, dependiendo de los valores de P y Q. ¿Ya? Incluso podríamos llegar a obtener una situación donde tengamos cero soluciones, ¿ya? Ninguna solución y no coincidan. ¿Ya? Entonces la afirmación 3 sería falsa. ¿Ya? Entonces, respecto a la pregunta, tendríamos que son correctas, o sea, son verdaderas la afirmación 1 y la afirmación 2, por lo tanto la alternativa correcta sería la D. Ok, continuamos entonces con el problema 2. ¿Ya? Aquí hay una situación de problema donde vamos a ver que se utilizan los sistemas de ecuaciones. El día lunes, un artesano vendió 15 aros y 10 collares, obteniendo 90.000 pesos de recaudación entre ellos. El martes, el artesano vendió 6 aros y 8 collares, recaudando entre ellos 60.000 pesos. Si el artesano no cambió los precios de los aros y collares de un día para otro, ¿a qué valor está vendiendo cada collar? Entonces, para resolver este problema, vamos a tener que plantear un sistema de ecuaciones, ¿ya? Con dos incógnitas en este caso. ¿Cuáles serían las incógnitas en este problema? El valor del collar. Perfecto. Ahí tenemos una incógnita, el valor del collar. Y también va a ser una incógnita el valor de los aros. ¿Ya? Así que vamos a armar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? Y vamos a asignar a cada una de ellas una letra. ¿Ya? Lo voy a hacer en el editor de ecuaciones para que lo podamos ir mirando. Entonces,
vamos a... esto es bien bueno que lo vayan entendiendo, que lo vayan aprendiendo, que es plantear ecuaciones a partir de un enunciado. El truco es casi leer y escribir casi que leer la oración y traspasar la ecuación, así como está. Después se puede trabajar para quedar, pero generalmente el enunciado dice muy claramente cómo se tiene que escribir una ecuación. Ya, les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, el día lunes, un artesano vendió 15 aros y 10 collares. ¿Ya? Vamos a suponer que los aros van a ser la X. La X van a ser los aros. Y la Y van a ser los collares. O sea, en realidad es el valor de los aros. O precio, ya, para que quede más claro. Precio de los aros y precio de los collares. Estableciendo eso, vamos a escribir la ecuación. Entonces, dice que vendió 15 aros y 10 collares. ¿Ya? Entonces, ¿cómo escribimos eso? En función de nuestras variables, vamos a escribir 15 aros, que serían las X, y le sumamos los 10 collares, que serían las Y. ¿Y cuánto recaudó con eso? 90.000 pesos. ¿Se entiende? Leímos el enunciado y escribimos la ecuación tomando nuestra referencia correspondiente. ¿Ya? Establecimos que la X son el precio de los aros, la Y el precio de los collares, y con eso ya podemos escribir directamente la ecuación del enunciado. Ya vendió 15 aros, 15X y 10 collares, 10Y, obteniendo 90.000 pesos. ¿Ya? Así, directamente del enunciado. Como tenemos dos incógnitas y tenemos solamente una ecuación, no podemos resolverla. Ya no sabríamos porque hay infinitos números X e infinitos números Y que los podemos combinar de alguna manera para que den 90.000, ya multiplicándolos por 10 y por 15 correspondientemente. ¿Ya? Entonces vamos a tener que establecer otra ecuación, ya que nos permita tener otra referencia y poder saber, poder comparar una con la otra en el fondo. ¿Ya? Eso es como la estrategia de por qué tenemos que hacer dos ecuaciones con dos incógnitas. Y la segunda ecuación es la del día martes, donde vendió 6 aros, o sea, 6X, y 8 collares, o sea, 8Y, recaudando entre ellos 60.000 pesos. ¿Ya? Esas serían las dos ecuaciones y sería nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Utilizando cualquiera de los métodos disponibles para resolver las ecuaciones. Voy a colocar... se puede colocar eso. Entonces ahí le hago como el casillerito típico que se le hace a las ecuaciones para señalar que son un sistema. ¿Ya? Cuando están las dos como encerraditas, ya sea en un paréntesis o en este bloquecito así como con dos líneas, se entiende que son un sistema de ecuaciones y que las dos están representando un mismo problema. Entonces vamos a resolver utilizando, por ejemplo, el método de reducción. ¿Ya? Es uno de los que más me gusta. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en ese método? Vamos a tratar de eliminar o sustituir alguna de las variables. ¿Ya? Como estamos pensando en el valor de cada collar, los collares son la Y. Los collares son la Y. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que despejar la variable Y. ¿Ya? Para eso vamos a tratar de eliminar o cancelar la incógnita X. ¿Ya? Para que no nos aparezca. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una operación entre las dos ecuaciones. ¿Ya? Como yo quiero que la alternativa, o sea, disculpen, la incógnita X desaparezca, tenemos un 15X y un 6X, tengo que elegir un número de tal manera que estas dos se cancelen, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer es sumar ambas ecuaciones, ¿ya? Y como cuando las sumemos, vamos a ver que estas dos se tengan que cancelar. Entonces vemos qué números pueden tener en común el 15 y el número 6, ¿ya? A primera vista yo veo que el 15 y el 6 tienen en común o parecido el número 30. ¿Por qué? Porque 2 veces 15 me da 30, ¿ya? Y por último, y el 6, 5 por 6 me da 30 también. Así que ahí tenemos un número en común. Así que vamos a utilizar eso, con la idea de que se vayan cancelando. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar por 2 la primera ecuación, o sea, le voy a colocar aquí por 2, disculpen el símbolo por, aquí está. Lo voy a multiplicar por 2 la primera ecuación y la segunda ecuación, como quiero que se cancelen las X, la voy a multiplicar por un número mágico que va a ser el menos 5.
¿ya? Porque así, en la ecuación de arriba me va a quedar 15x por 2 me va a quedar 30x, y en la ecuación de abajo 6 por menos 5 me va a quedar menos 30x, y ahí se van a cancelar. Fíjense lo que va a pasar. Entonces, voy a multiplicar la ecuación completa por esos números. Entonces se va a transformar en lo siguiente. La primera ecuación, al multiplicarla por 2, completa, me va a quedar 30x más 20y igual a el doble de 90.000, 180.000. Ahí quedó la primera ecuación. Y la segunda ecuación, como la voy a multiplicar por menos 5, me va a cambiar los signos de la ecuación. Entonces, 6x por menos 5 me da menos 30x más, disculpen, menos en este caso, porque 8y por menos 5, 5 por 8 son 40. Me queda 40y. ¿Ya? Y 60.000 por 5, 6 por 5 son 30. Y, disculpen, menos. Y me quedan 4 ceros arriba dando vuelta. 1, 2, 3, 4. O sea que se transforma en un 300.000. Le voy a colocar los puntos para que se entienda mejor. 90.000 y 60.000. Listo. Ahí tenemos las dos ecuaciones amplificadas. ¿Ya? Y las vamos a sumar. Así que, ¿cómo se va a transformar esto? Vamos a hacer una suma. ¿Ya? Como se pueden dar cuenta, 30x y yo le resto 30x, o sea, le sumo menos 30x, me va a quedar 0. Así que ese término se cancela, se elimina. Y por el otro lado tenemos 20x y le vamos a restar, o sea, disculpen, 20y y le vamos a restar 40y, o sea, me va a quedar menos 20y como resultado. Y al otro lado, completando, me va a quedar 180 menos 300.000, o sea, me va a dar un número igual a menos 120.000. 120.000. ¿Sí? Y ahí tenemos el resultado. Y esa ecuación es muy sencilla de resolver. Ya, vamos a continuar y vamos a saber que la y, va a ser el resultado de la división entre 120.000, disculpen, menos 120.000 entre menos 20. ¿Ya? Entonces, al hacer el resultado de eso, es como dividir 12.000 en menos 2, o sea, me da el resultado de 6.000. Eso lo pueden corroborar, ¿ya? Haciendo la división de un número negativo por un número negativo da positivo. Entonces, eso es el resultado. Entonces, cada collar está teniendo un valor de 6.000 pesos. Profe, una pregunta. Entonces, siempre se tiene que utilizar un número que sustraiga la que no tenemos como incógnita. Disculpe, no te escuché la pregunta. Que tenemos que utilizar un mínimo como un múltiplo del número que no estemos buscando la incógnita. Precisamente esa es la estrategia. Sí. Yo les dije con palabras comunes nomás, pero el término correcto, matemático, es el mínimo común múltiplo el que se busca. ¿Ya? El término técnico. ¿Ya? Pero lo dije así para que sea mucho más abierto y comprensible. La idea es que sea bien accesible. Entonces, el número común entre 15 y el 6, ¿ya? Es el 30. De manera que uno me quede positivo y negativo para que se puedan restar y cancelar. Y así nos quede la otra incógnita disponible para trabajar. En ese caso, como tú bien dices, con el 30 logramos eliminar la variable x, la incógnita x, y trabajar solamente al resultado con la incógnita y. Y al despejar podemos sacar que vale 6.000. ¿Ya? Con eso ya tenemos resuelta la pregunta, ¿ya?, del problema. ¿Ya? De igual modo, se puede utilizar esto mismo para encontrar el valor de, en este caso, de los aros. ¿Ya? No nos lo preguntan en este caso, así que no lo vamos a hacer ya para continuar en honor al tiempo, pero pueden hacer lo mismo con se me perdió. Pueden hacer lo mismo con las otras, con la otra incógnita para poder encontrarla, ¿sí? Utilizando el mínimo como múltiplo. Por ejemplo, entre el 10 y el 8, el más cercano puede ser el 40, ¿ya? Entonces, el de arriba lo multiplican por 4 para que dé 10 por 4, 40, y el de abajo, 8y, lo pueden multiplicar 5, por 5 también, por menos 5 también.
y ahí se me elimina la variable y. Y la variable x queda disponible para poder encontrar el valor. Ya se los dejo de ejercicio propuesto, ¿ya? Pero en este caso ya encontramos que la alternativa correcta es la B. El valor del precio de los collares es de 6.000 pesos cada uno. Vamos con la siguiente pregunta. Si es que alguien tiene alguna duda, interrumpe o manda un mensaje. ¿Okay? Pregunta número 3. ¿Cuáles son los valores de P y Q, respectivamente, para los cuales se cumple este sistema de ecuaciones? ¿Ya? Menos 4P más 5Q es igual a 9 y menos P menos Q igual a 9. ¿Cómo resolver esta pregunta? Tenemos dos alternativas. O resolvemos, ¿ya? O vamos probando uno a uno, ¿ya? Yo creo que la alternativa más fácil de hacer es utilizar el mismo método que utilizamos antes, ¿ya? El de reducción, y poder encontrar los valores de P y Q, ya para poder ver la solución del sistema. ¿Ya? Entonces, hagamos eso para poder resolver esta pregunta. Entonces volvamos al editor de ecuaciones. Aquí está. Vamos a borrar este desarrollo. Eso. Y menos 4e más 5q tiene que ser igual a 9. Y en la otra ecuación es menos p menos q igual a 9. ¿Ya? Entonces, para hacer esta resolución de sistema, vamos a utilizar el mismo método anterior. Yo creo que es el más, en este caso, el que más utilidad se le puede sacar. Entonces, eliminemos la variable P. ¿Ya? Eliminemos la primera incógnita. Entonces, el de arriba lo vamos a dejar así, no lo vamos a multiplicar por nada. Y el de abajo lo vamos a multiplicar por menos 4. ¿Ya? Para que me aparezcan los signos iguales. Entonces, este lo voy a dejar igual. Voy a simplemente copiar y pegar. ¿Ya? Y el de abajo se va a modificar. Entonces me va a quedar menos P por menos 4, me va a quedar 4P, positivo. Después, menos Q por menos 4 me queda más 4Q. Finalmente el resultado, menos 9 por menos 4 me da menos, o sea, 9 por menos 4 me da menos 36. Y ahí tengo la siguiente etapa. Por lo tanto, al hacer la reducción, fíjense que las P se van a cancelar, menos 4P y 4P se cancelan. Por el otro lado, las Q se potencian porque me van a quedar 5 y 4 son 9Q. Ya lo voy a escribir. O sea, se cancela esto. Y luego me queda positivo, ¿ya? 9Q igual a 9 menos 36, me da un resultado de 25. 25. Y eso lo podemos despejar. Ya vamos a tener que la Q tiene un valor de una fracción 25 sobre 9. ¿Ya? Despejando. Y eso se podrá simplificar. Se podrá simplificar. Yo Profe, diría que no, profe, porque el 9 y el 25 no hay ningún número que los divida. profe, Me da la sensación de que no. Y estoy viendo que no está la alternativa. profe, es que se confundió ahí porque 36 menos 9 da 27. Sí, Ahí hijo, está también el estaba error. pensando yo es 27, Eso. pero no Entonces, estaba seguro. eso es Entonces, lo que pasa. 27, muy bien. Y ahí sí se puede, Y ahí sí, lo dividió por 3. perfecto, porque Ahí 3 por sí ya 9 me se da puede. 27. Entonces Q vale 3. ¿Ya? Disculpen, menos 3. Oye, doble error. ¿Qué me pasa hoy? Ya, entonces ahí está. Y Yo me había quedado pensando y fui a la calculadora a verificar. Sí, yo me quedé, yo dije 27 en mi mente y dije el 25, pues yo le confié al profe. sí, muy bien.
Qué bueno que están atentos, porque de repente se me van esas cosas. ¿Ya? Pero no pasa tan seguido. Bueno, entonces tenemos que el valor de Q, de acuerdo a nuestro maravilloso desarrollo, y gracias por el apoyo, es menos 3. ¿Ya? Entonces, de plano ya podemos decir que la alternativa correcta sería la B, ¿ya? Porque es la única que tiene como menos 3 para el número Q, respectivamente. Así que ya estaría correcta, pero veamos, comprobemos que el otro tiene que ser menos 6. Utilicemos el mismo método, la misma estrategia para hacer el cálculo de la otra incógnita. Entonces, me pasé del problema. ¿Qué fue lo que hice? Aquí está. Y encontremos entonces la otra solución. Ya, para este caso vamos a multiplicar por un número distinto, como queremos que la Q sea... disculpen que la Q sea la que se elimine, vamos a hacer una multiplicación distinta. Entonces, ahora, en vez de multiplicar por menos 4, como queremos que se vaya, pues lo vamos a multiplicar simplemente por 5. ¿Ya? Si multiplico la de abajo por 5, fíjense que me va a quedar arriba 5Q y abajo me va a quedar menos 5Q. Entonces ahí ya vamos a poder eliminar la incógnita Q que ya la calculamos. Que ya está calculada. Entonces me queda... se me acabó el espacio, parece que no me deja seguir más. No, voy a tener que borrar un espacio a ver si me da. Ahí sí me da uno. Entonces, multiplico por 5 la de abajo y voy a tener que quitar otra línea más. Entonces, la de arriba queda igual. Queda idéntica, pero la segunda, al multiplicarse por 5, me queda menos 5P menos 5Q es igual a 5 por 9 son 45, creo. ¿Ya? Entonces, como resultado, va a quedar menos 9P igual, bueno, las 5Q ya se eliminan, y 9 y 45, aquí me da 54. ¿Ya? Sí, creo que lo hice bien. Por lo tanto, P va a tener un valor de... No puedo escribir la fracción. Ahí está. P va a tener un valor de 54 sobre menos 9, es decir, va a tener un valor de, al hacer la simplificación, menos 6, ¿cierto? Perfecto. Entonces, claro, ahí se corrobora la Sí, hipótesis profe. que el resultado es para P menos 6 y para Q menos 3, ¿ya? Utilizando el método de reducción. Vamos entonces con las 5. ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones, junto con la ecuación 3x menos y igual a P, se forma un sistema que podría no tener solución dependiendo del valor de P? ¿Ya? Entonces ahí nos dan diferentes alternativas. ¿Ya? ¿En qué caso teníamos que, pensando en las rectas, en qué caso teníamos un sistema sin solución? ¿Se acuerdan cuál era el caso que no tenía solución? Pensando en las rectas. Paralelo. Cuando eran paralelas, ¿cierto? Entonces, cuando las rectas no coincidían y no se tocaban nunca, ¿ya? Ahí teníamos un sistema sin solución. Y en las ecuaciones, ¿cómo se veía eso? Era cuando teníamos los coeficientes que acompañan a x y y que eran similares, ya que eran los mismos, ¿ya? O, voy a extender un poquito más esa regla, es cuando son proporcionales, ¿ya? Y cuando tenemos esa situación, pasa lo siguiente. Fíjense que aquí tenemos que 3x y menos y, o sea, los valores que acompañan son 3 y menos 1. Si tenemos otra ecuación con los coeficientes 3 y menos 1, esa tiene probabilidades de ser paralela o coincidente, dependiendo del otro valor, ¿ya? Pero además, también cualquier otra que sea proporcional, es decir, mira, fíjense en la que está ahí,
tenemos los múltiplos de 3 y los múltiplos de menos 1. Es decir, pueden servir el 6 y el menos 2, el 9 y el menos 3, o cualquier múltiplo de 3 y cualquier múltiplo de 1 en la misma proporción que están ahí. O sea, 3 es a 1 en este caso. Como les comentaba, cuando las rectas pueden ser paralelas, ¿ya? Para que no, en el caso de que no tengan solución, se trata de rectas que son paralelas, ¿ya? Y ¿cómo se identifican las paralelas? Cuando tienen los mismos coeficientes o los coeficientes cumplen la misma proporción, ¿ya? En este caso tenemos el 3 y el menos 1 en el enunciado, acompañando a la X y a la Y respectivamente. Y fíjense que en la alternativa C tenemos el 6 y el menos 2, que son la misma ecuación de antes, pero multiplicada por 2, ¿ya? Y como el valor de P es el mismo, y en este caso no se multiplica con respecto a la ecuación, porque si yo multiplico la primera, que sería 3x menos y igual a P, la multiplico por 2, me va a dar casi la alternativa C, o sea, me va a dar 6x menos 2y, pero en este caso tiene solamente P, ahí debiese haber escrito 2P. Si hubiese sido 2P, correspondería la misma ecuación, ya serían exactamente la misma. Pero como en la alternativa C el valor del resultado es solamente P y no está duplicado, no es la misma ecuación del enunciado multiplicado por 2. Por lo tanto, son rectas que tienen los mismos coeficientes o proporcionales, pero como el resultado es distinto, van a pasar por lugares diferentes. ¿Ya? Esa es la explicación. ¿Cómo lo Profe, entonces sería la D. Entonces sería la C. La C. Esa no tiene solución. La C seguro que sí no tiene solución, pero en el caso de la D serían coincidentes, ¿ya? Porque es multiplicar la misma ecuación por 2. Y en el fondo, al multiplicar la misma ecuación por 2, queda la misma ecuación de la recta. O sea, queda en el fondo la misma recta representada en el plano. Y la alternativa D sería el caso para que las dos ecuaciones tengan las mismas soluciones, o sea, tengan infinitas soluciones. Es cuando son coincidentes, ¿ya? Pero lo que nos están Profesor, una preguntando, pregunta. nos dicen que no tenga ¿Y solución. la E? La E. Porque la E le multiplicaron por -1, ¿no? Si no estoy mal. Ah, ya. Pero ahí multiplicaron por menos 1 solamente la Y. Ujú. Entonces, como no modificaron los demás, ahí son ecuaciones distintas. Fíjate que ahí tenemos que la X y la Y tienen signos distintos, ¿ya? En el enunciado, en la ecuación del enunciado. Pero en la alternativa E tienen el mismo signo, ¿ya? Eso quiere decir que las pendientes son opuestas en este caso. Una va a tener una pendiente positiva, o sea, va a ser creciente, y la otra va a tener una pendiente negativa, o sea, va a ser decreciente. Y en ese caso, en algún punto se tienen que cortar, se va a formar una X, ¿ya? Y ahí van a tener una solución, ¿ya? En ese caso tienen una, pero como nos están pidiendo exactamente la que no tiene, la que no coincide, es cuando son paralelas, ¿ya? Y en ese caso es cuando tienen ¿cómo se llama? Los factores amplificados o los mismos en el caso, ¿ya? Pero cumpliendo siempre la misma proporción, incluso considerando los signos, ¿ya? Entonces la alternativa E tiene ambos coeficientes positivos, por ejemplo, y ahí ya sabemos que sería una pendiente, o sea, sería una recta con una pendiente distinta, y ahí con eso ya nos garantiza que no son paralelas, y al no ser paralelas se cortan en un punto inevitablemente, ya porque las rectas son infinitas y en alguna parte se van a tocar. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso es la C, ¿ya? Porque corresponderían a los coeficientes, en este caso amplificados por 2, pero no pasarían por el mismo lugar, por lo tanto serían paralelas no coincidentes, por lo tanto no tienen solución. ¿Queda claro? Pasemos a la siguiente. ¿Ya? Profe, Sí, lo que tenía diferente era que, a ver, o sea que la C es multiplicada también por 2, menos el resultado que da el mismo, ¿cierto? claro. La otra, la que sí considera resultados, es la alternativa D. ¿Ya? Pero en ese caso,
ahí habría una recta que es coincidente una con la otra, y ahí tendríamos infinitas soluciones, ¿ya? Y a diferencia del caso de la C, que ahí el resultado es distinto, por lo tanto, o sea, la P no la multiplicaron, por lo tanto, no sé, sería, supongamos que el P vale 1, ¿ya? Sería 3x menos y igual a 1, y después sería 6x menos 2y igual a 1 también. Por lo tanto, ahí estamos hablando de dos rectas que no coinciden, ¿ya? Porque para que coincidan tendría que ser exactamente el doble, tendría que ser 6x menos 2y igual a 2, ¿ya? Para que sea la misma recta y que coincida todo. ¿Y qué es lo que hacemos en el método de sustitución? Que trabajamos, ¿por qué podemos hacer la multiplicación o división, en este caso en el método de sustitución? Porque al amplificar los valores o los coeficientes de la ecuación, la variable se mantiene, o sea, la recta que está en el plano no cambia, ¿ya? Pero si nosotros le variamos o solamente multiplicamos una parte de la ecuación, ahí la estamos transformando en otro problema distinto, ¿ya? Y eso no es lo que nos interesa. En ese caso lo que se tiene que hacer es mantener el problema como está para poder encontrar la solución, no modificarlo, ¿ya? Y en este problema, lo que en el 5 nos piden encontrar la que no coincide. Disculpen, que se atravesó una ventana. Ya, entonces, la alternativa correcta en este caso es la C, ¿ya? Que tenemos una recta que es paralela, pero no coincidente con la del enunciado, ¿ya? Porque tiene los valores proporcionales, en este caso están multiplicados por 2, pero sin embargo el resultado no está amplificado, ¿ya? Entonces en ese caso son paralelas, o sea, se mantienen en la misma orientación ambas rectas, pero pasan por lugares distintos. Y en ese caso, al no coincidir, no tienen solución. Pasemos entonces a la pregunta 6. ¿Ya? Dos empresas de electricidad, las empresas A y B, tienen una tarifa asociada, ¿ya? Tienen un valor de acuerdo a cada kilowatt hora consumido, X, más un cargo fijo, tal como se muestra en el siguiente sistema. Es decir, la empresa A cobra un valor Y que depende de A por X más 750. Es decir, el número A corresponde a la cantidad de kilowatt hora consumidos, o sea, la cantidad de energía consumida, multiplicada por el valor. Disculpen, al revés, el valor A corresponde al valor del kilowatt hora y X corresponde a la cantidad, ¿ya? A la cantidad de valor de energía utilizada, más un cargo fijo, ¿ya? Que en este caso es 750. Mientras que la empresa B tiene un valor diferente, mientras que la empresa B tiene un valor diferente, ¿ya? El valor B, ¿ya? Multiplicado por la cantidad de energía consumida, más un valor o cargo fijo de 500, ¿ya? Entonces dice, si A y B corresponden al precio de cada kilowatt hora consumido, donde 0 es menor o igual a A, es menor que A y A es menor que B, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Ya? Dice aquí, si hay un consumo de 250 dividido por B menos A kilowatt horas en ambas empresas, entonces las dos empresas cobran lo mismo, ¿ya? La segunda afirmación dice que si B es igual a A más 250, entonces la tarifa en ambas empresas es la misma. Y 3, si se elimina el cargo fijo de la tarifa de la empresa B, entonces siempre convendría a los consumidores la tarifa de la empresa B en comparación a la tarifa de la empresa A. Ya. Entonces, lo que nos están comentando en la primera afirmación es un punto donde coinciden las dos, donde nos dicen que si hay un consumo, o sea, X, de 250 dividido por A, 250 dividido por B menos A, tienen como resultado el mismo valor, o sea, van a cobrar lo mismo. Entonces tenemos que evaluar eso, ¿ya? ¿Cómo lo encontramos? Haciendo la solución del sistema, ¿ya? Vamos a resolver esa ecuación para ver si efectivamente ese es un valor que permite que ambas empresas cobren lo mismo, ¿ya? Vamos, voy a borrar este desarrollo.
Voy a achicar un poquito de letra porque no me cabe tanto. Listo. Entonces, y igual a AX más 750, Y es igual a BX más 500. Ya. Entonces, ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Y voy a colocar las rayitas correspondientes para que se entienda que es un sistema. ¿Cómo resolvemos una ecuación de ese tipo? ¿Ya? Aquí vamos a utilizar un método diferente, que el que la pregunta nos sugiere, pero a gritos. ¿Ya? Este sistema lo vamos a resolver por el método de igualación. ¿Ya? Si ustedes lo vieron en las diapositivas de la clase, el método de igualación consiste en despejar una de las incógnitas en ambas ecuaciones y luego igualar lo que cada ecuación posee. En este caso ya está hecho eso. ¿Ya? Dice para la primera ecuación, y es igual a AX más 750. Y en la segunda ecuación, la Y es igual a BX más 500. ¿Ya? Como estamos buscando una solución, es decir, números que coincidan, que hagan que se resuelvan las dos ecuaciones, y ya tenemos despejada la Y, vamos a utilizar directamente ese método. Entonces, eso quiere decir que AX más 750 tiene que ser igual a BX más 500. ¿Ya? Ese es el método de igualación. Igualamos las dos ecuaciones cuando tenemos alguna de las dos variables despejadas. ¿Sí? Entonces aquí podemos resolver esta ecuación despejando la variable x. O sea, nos va a quedar ax menos bx, ya dejando todos los términos con x en una parte. Y en el otro lado vamos a dejar todo lo que no tenga x. O sea, me va a quedar aquí 500 menos 250, menos 750. En la siguiente línea vamos a factorizar, ¿ya? Vamos a factorizar por x y me va a quedar x factor de a menos b. Y en el otro lado resolvemos esa resta que me va a quedar 500 menos 750 menos 250. ¿Ya? En la siguiente línea vamos a despejar la x y me va a quedar que x es igual a menos 250 dividido por a menos b. Y como todo eso está un poco con signo negativo, lo vamos a cambiar. ¿Ya? Es decir, vamos a factorizar por menos 1. Entonces, para factorizar por menos 1, sería igual la misma fracción. Sería menos 1 por 250. Eso me da el número de arriba, menos 250. Y si yo factorizo el menos 1 de abajo, simplemente cambia los signos. Entonces, de ser más a menos b, me queda menos a más b. Entonces, como se cambian los signos, lo voy a escribir al revés para que quede ordenadito. ¿Ya? Entonces, en ese caso va a quedar, en vez de a menos b, va a quedar b menos a al hacer el cambio de signo. Bueno, y finalmente el menos 1 se simplifica en ambos términos. ¿Ya? Aquí me faltó el símbolo por. ¿Ya? Y el resultado sería directamente 250 sobre b menos a. Por lo tanto, fíjense que encontramos la solución, ¿ya? Para el número x. ¿Ya? Entonces, si hay un consumo ¿y qué es lo que dicen aquí en la alternativa? Se fijan, 250 sobre b menos a, en ambas empresas, entonces las dos cobran lo mismo. Por lo tanto, si hay una casa que consume esa cantidad de kilowatt hora y esa casa está con la empresa A, y hay otra casa que consume lo mismo, pero está con la empresa B, ¿ya? En ese caso la cuenta les va a salir lo mismo, porque en este caso encontramos que es una solución del problema. Por lo tanto, la primera afirmación es verdadera, es cierta. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces utilizamos el método de igualación en este caso porque ya estaba despejado, estaba listo, llegar a utilizar. Y al resolver el problema encontramos que la x, la que coincide para ambas ecuaciones, es exactamente el número que me dan ahí.
Por lo tanto, obviamente, las dos empresas van a cobrar lo mismo, ¿ya? Dice que si en la segunda afirmación, si B es igual a más 250, entonces la tarifa en ambas empresas es la misma. Es decir, que independiente de lo que consuma cada casa, van a tener el mismo valor siempre. Entonces vamos a corroborar eso. ¿Ya? Para corroborarlo, vamos a B igual a más 250. Vamos a reemplazar eso y a ver qué ocurre con las ecuaciones. Si B es igual a más 250, ¿qué ocurre? No sé, la tarifa de la segunda empresa va a ser diferente. La va a modificar, vamos a ver cómo queda. Entonces, simplemente copié. Simplemente copié el primer sistema de ecuaciones para hacer las modificaciones correspondientes. Ya, si el B queda como A más 250, vamos a tener un cambio. Entonces vamos a reemplazar. El B va a ser A más 250. Multiplicando a X más 500. Ya, entonces, ¿qué pasa con eso? Yo lo multiplico y me va a quedar AX más 250X más 500. ¿Ya? Mientras que la de arriba me va a quedar AX más 750. ¿Ya? Si se fijan, la ecuación no es la misma. ¿Ya? Y tampoco va a tener los mismos valores, porque aquí vamos a tener que, claro, coincide el número A, van a tener en el fondo la misma tarifa por cada kilowatt hora, pero sin embargo aquí, en la segunda ecuación, vamos a tener lo mismo, el AX, pero sumado se le va a sumar 250X. ¿Ya? Entonces, en ese caso, no van a coincidir las tarifas, ¿ya? No van a poder coincidir y no van a poder ser la misma, porque vamos a tener una fórmula de cálculo distinto. ¿Ya? Entonces, la segunda afirmación, es decir, la que nos dice que si nosotros cambiamos el valor de B, las empresas no van a cobrar lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, la segunda sería falsa. Y la tercera afirmación dice que si se elimina el cargo fijo de la tarifa de la empresa B, entonces siempre convendría a los consumidores la tarifa de la empresa B, en comparación a la tarifa de la empresa A. Vamos a ver si eso es cierto o no. Entonces, en la tercera afirmación, si no hay cargo fijo en B, nos quedaría I igual a AX más 750. Y en la empresa B nos quedaría BX más 500. ¿Ya? Si eliminamos el cargo fijo, entonces Y se transforma en vez de más 500, me quedaría simplemente BX. ¿Ya? Si no hay cargo fijo en B. Eso se elimina. Pero tenemos la consideración de que el valor de A es más pequeño que B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? ¿Ya? Entonces, tengamos un ejemplo de referencia. Supongamos que A vale 1 y B vale 2. ¿Ya? Entonces, si tenemos que A vale 1 y B vale 2, la inclinación de ambas rectas es distinta. Y en este caso, la inclinación de la recta B es mayor. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a ver esto? En un gráfico. ¿Ya? La primera ecuación, Y igual a AX, dijimos que A era 1, o sea, sería X más 750. Y queda muy lejos del centro. Así que voy a reducir ese valor. Lo voy a poner como simplemente 7,5, ¿ya? Para que quede más cercano. Solamente como ejemplo, para que se pueda ver, porque si le pongo 750 queda muy lejos. Eso va a ser la primera ecuación.
Y la segunda sería y igual a, como dijimos que b valía 2, vamos a poner 2x. Y recordemos que no tenía cargo fijo, ya lo habíamos eliminado, así que no le vamos a sumar nada. Y esto es lo que yo les quería, lo que yo les comentaba. Al tener 2x, la inclinación de la recta va a ser mayor, es decir, va a ser más empinada. Mientras que la primera ecuación, fíjense, y igual a x más 7,5, que está representando los 750 que les decía, tiene una inclinación menor, es decir, tiene una pendiente más pequeña. Entonces, si uno mira al principio, uno se da cuenta inmediatamente de que para la primera cantidad de consumo, ya lo 0, 1, 2, 3, 4 kilowatt hora, los primeros consumos siempre la empresa A, que es la ecuación esa que está ahí. Entonces, si se fijan, cuando empieza a consumirse cierta cantidad de energía, 1, 2, 3, 4, 5, siempre el valor que cobra la empresa A es mayor, ¿ya? La recta es más alta, por lo tanto el valor que cobra es mayor, está más arriba. En este caso, por ejemplo, el valor inicial es 7,5, luego 8,5, luego 9,5, etc. Mientras que la empresa B primero cobra 2, después cobra 4, después cobra 6, y así va aumentando. Sin embargo, si ustedes se fijan, como las inclinaciones son distintas, va a llegar algún momento, y ahora lo que voy a hacer es que me voy a alejar para que ustedes puedan ver lo que pasa más adelante. Fíjense que en algún punto estas dos rectas coinciden, ¿ya? Y luego de eso, el valor o el precio que cobra la empresa B, que le habíamos quitado el cargo fijo, comienza a ser mayor, es decir, la supera, ¿ya? Entonces, hasta cierto punto, la empresa B cobra menos, pero después de ese punto en adelante, la empresa B cobra más, ¿ya? Va aumentando el precio, ¿ya? Entonces conviene simplemente hasta antes de, por ejemplo, en este caso parece que son 7,5 kilowatts hora. De ahí para adelante, ya la empresa B cobra más caro. Por lo tanto, si nosotros le quitamos el cargo fijo, si le quitamos el cargo fijo a la empresa B, claro, en un comienzo conviene, sale más barato la energía en esa empresa, pero sin embargo, más adelante, cuando ya se empieza a consumir más, ya no conviene. Entonces, la alternativa 3, o sea, la afirmación 3 también es falsa, ¿ya? Porque no siempre conviene, ¿ya? Conviene solamente hasta cierto punto. Por lo tanto, la alternativa correcta es solo, o sea, la afirmación verdadera solamente es la primera afirmación, entonces la alternativa correcta es la A. Problema 7. ¿Cuáles de los siguientes sistemas está compuesto por dos ecuaciones lineales? ¿Ya? Aquí no hay que resolver nada. ¿Cómo identificamos las ecuaciones lineales? Era cuando las variables o las incógnitas tienen exponente 1. ¿Ya? Y si se fijan, la única que cumple directamente ya la condición de ecuación lineal es la alternativa C. ¿Ya? Dice 3x más 2y igual a 0 y 3x más 2y igual a 2. ¿Ya? En ese caso vamos a tener un sistema de ecuaciones donde tenemos exponente 1, porque todas las demás, fíjense en la primera, dice 2x más y. Ahí tenemos las dos incógnitas multiplicándose, y en ese caso equivale a tener una incógnita al cuadrado. ¿Ya? Es equivalente a eso. En la segunda, en la B, ya tenemos la x y la y al cuadrado en la segunda ecuación, así que esa no es. En la alternativa D, tenemos x dividido por y. Y fíjense que para continuar, en esa ecuación, por ejemplo, para despejar la x, vamos a tener que pasar ese y que está dividiendo multiplicando. Y al pasar multiplicando al otro lado, vamos a tener y al cuadrado. Y ahí ya no es lineal. Y en la última ecuación, tenemos ahí un binomio, dice x menos 2 más 5 más 6y. Al hacer la multiplicación pasa lo mismo que en la primera, nos va a quedar x multiplicado por y. Y eso equivale también a tener una ecuación de tipo cuadrática, es decir, como si tuviese una incógnita elevada al cuadrado. Y por lo tanto, la única que cumple la condición de ser dos ecuaciones lineales es la alternativa C, donde ambas incógnitas o ambas variables están elevadas a potencia 1 simplemente. Y vamos con el problema 8. El par de números x, 3 medios, e y, menos 3 medios, es solución del sistema que está puesto ahí. A por x menos y igual a 6 y x menos b por y igual a 6. Entonces, el valor de a más b es... Entonces nos están dando ahí la solución del sistema de ecuaciones y nos están pidiendo
encontrar los valores de A y los valores de B. O sea, el valor de la suma de A y B. Para resolver este problema, vamos a simplemente reemplazar los valores que nos están dando ahí. Y vamos a encontrar la solución para el valor de A y el valor de B de manera independiente. Fíjese que es bastante sencillo, se ve más complejo de lo que es. Entonces voy a utilizar aquí el editor de ecuaciones. Bien, vamos a reemplazar en la primera ecuación. Fíjense que x vale 3 medios y y vale menos 3 medios. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces la primera ecuación me queda a multiplicado por, voy a colocar un paréntesis aquí, la x, que es 3 medios. 3 medios. Menos y, que en este caso mide, disculpen, tiene un valor de menos 3 medios. Y eso es igual a 6. Bien. Si se fijan, al reemplazar los valores, nos queda una ecuación donde la incógnita es A. Así que vamos a poder obtener el valor de A directamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda eso? Voy a hacer un copia. En la segunda línea vamos a tener que este 3 medios va a pasar al otro lado. ¿Ya? Pero va a cambiar de signo. ¿Sí? O sea, va a quedar después del 6, pero va a quedar positivo. Sí, lo pasé bien, ¿cierto? Claro, excelente. Y al resolver eso, o sea, me queda 6 menos 3 medios en el fondo. Eso es lo que queda. 6 menos 3 medios, hacemos la resta, ya consideramos que el 6 tiene un denominador 1, por lo tanto el denominador común en este caso sería 2. ¿Ya? Voy a escribirlo como fracción para que se entienda bien lo que dije. ¿Ya? Como vamos a hacer suma de fracciones, eso sería 6 sobre 1, que sería 6 enteros. ¿Ya? Entonces el 1 en el 2 cabe 2 veces, por lo tanto aquí me quedaría 12, ¿ya? Porque multiplico por 2. Y luego eso le resto. El 2 en el 2 cae de una vez, así que me queda 3. ¿Ya? Estoy haciendo suma de fracciones, como lo saben hacer de básica. Y en el numerador me queda 9 y en el denominador 2. Me queda 9 medios. ¿Ya? Por lo tanto, en la siguiente línea tenemos A multiplicado por 3 medios. Tiene que ser igual a 9 medios. Entonces, para despejar la A, hago la multiplicación y la división cruzada en este caso. ¿Ya? El 2 que está dividiendo ahí pasa multiplicando y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Es decir, me va a quedar en el otro lado 9 multiplicado por 2 y en el denominador me va a quedar 2 multiplicado por 3. ¿Ya? Entonces eso lo puedo simplificar fácilmente. Me va a quedar, simplifico el 2, no tengo que hacer la multiplicación, y el 9 con el 3 también lo simplifico, o sea que me queda 3 de resultado. ¿Sí? ¿Bien con esa parte? ¿Se entiende lo que hice? En resumen de esta parte, como me dan los valores de x e y, 3 medios y menos 3 medios respectivamente, los reemplacé en la primera ecuación. Al reemplazarlos me doy cuenta que puedo despejar de esta ecuación el valor de a y desarrollando, ¿ya? Reemplazando los valores de 3 medios y menos 3 medios, logro determinar el valor de a, ¿ya? Haciendo las sumas y las correcciones correspondientes. ¿Ya? El menos 3 medios lo cambio de lugar, ¿ya? Pasa positivo, pero como es menos, sigue restando. Hago la suma de fracciones y me da como resultado 9 medios. ¿Ya?
Luego, finalmente, utilizo la fracción, ya que está multiplicando la A, y paso el 2 multiplicando al 9 y el 3 multiplicando al 2. ¿Ya? Hago la multiplicación cruzada. Por lo tanto, al resolver esto, me queda que el 2 se simplifica y el 9 con el 3 se dividen y me da como resultado 3. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de A es 3. Vamos a hacer lo mismo para encontrar el valor de B y va a quedar una ecuación muy similar. ¿Ya? La X vale 3 medios. 3 medios y dice menos BY. Menos B por Y, que en este caso el Y vale menos 3 medios. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual a 6. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo que antes, entonces me va a quedar menos B multiplicado por menos 3 medios. Y eso tiene que ser igual a 6 menos el 3 medios que está aquí va a pasar restando. Entonces va a quedar aquí menos 3 medios. ¿Ya? Y al hacer la resta, fíjense que es la misma resta que antes. 6 menos 3 medios. Así que ya sabemos que da como resultado 9 medios. No tenemos que calcular de nuevo. 9 medios como resultado. Y el menos b multiplicado por menos 3 medios. Voy a simplificar eso porque, mira, menos por menos me da más, ya para eliminar un cálculo. ¿Ya? Así que no hacer eso. Entonces, al pasar a la siguiente etapa, me voy a quedar sin los signos. Me va a quedar 3 medios positivos. Y aquí me queda 9 medios. 9 medios. Por lo tanto, el número B va a ser igual a... Y la misma estrategia de recién. El 2 pasa multiplicando al 9, o sea, me queda 9 multiplicado por 2, y en el denominador me queda 2 multiplicado por 3. Y me da exactamente el mismo resultado de antes, o sea que B vale 3. Por lo tanto, en la pregunta me dicen, ¿cuál es el valor de A más B? Si A vale 3 y B vale 3, entonces el resultado es 6. Por lo tanto, en la pregunta 8, la alternativa correcta es C. ¿Se entiende? Sí, por mi parte se entendió. Genial. Y bueno, esos serían los problemas por hoy. ¿Ya? Eso. Lo espero ya. Nos queda la próxima semana, nos queda la última clase. Y ya luego de eso comenzamos con el mini ensayo y luego el reforzamiento intensivo, repasando, fortificando, fortaleciendo todas las áreas que veamos después del mini ensayo que están como más débiles o alguna petición en particular. ¿Ya? Así que lo escuchamos, cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos atentos, ya sea el correo, al WhatsApp, a los grupos que armé para toda la gente. Y la clase va a quedar grabada si la quieren volver a ver, si les gustó alguna parte, algún desarrollo, la pueden volver a mirar. Ya tenemos un canal de YouTube y una lista de reproducción con todas las clasecitas, ya de las 5 en adelante, que las de atrás me quedaron mal grabadas, para que las puedan revisar. Así que por mi parte les agradezco la paciencia, el tiempo y para que puedan ir a almorzar y asistir a sus clases en la tarde o lo que tengan que hacer. Así que gracias por su participación y nos estamos viendo hasta la próxima semana.